Nosotros vamos a hablar del misterio de las dos más grandes revoluciones de la historia de la humanidad. Y mira, aquí el marco teórico es fundamental, al menos decir un par de cosas. Mira, el misterio es la fuente de toda ciencia verdadera. Pero cuando tú logras en tu vida experimentar el misterio, es una de las cosas más bellas que a uno le puede ocurrir como ser humano. En el caso que vamos a hablar hoy día, en el mundo han habido muchas grandes revoluciones. Pensemos siglo XVIII, siglo XIX, siglos de revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución filosófica alemana, que marcan la época contemporánea en nuestro mundo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las dos más grandes revoluciones de la historia de la humanidad? Digo esto porque al investigar durante muchos años, en lo personal, los descubrimientos me llevaron a experimentar personalmente el misterio que hay detrás de la historia, Jean-Philippe. Y cuando uno experimenta el misterio, es algo personal, pero que de alguna forma es fantástico. Empecemos, por ejemplo, con Krishna y quiero que me expliques todo en relación a... Mira, para situarnos bien en el contexto, ¿ya? Remontémonos a los últimos pasajes de la gran leyenda y mito del Jardín del Edén. Dice lo siguiente: Dios le habla a Adán y Eva y le dice lo siguiente para situarnos: por desobedecer mis órdenes, el espíritu del mal acaba de invadir la tierra. Vuestros hijos, condenados a sufrir y a trabajar la tierra por vuestros pecados, se convertirán en malos y me olvidarán, les dice Dios a Adán y Eva. Pero mandaré al Cristo y a los profetas que se encarnarán en el vientre de una mujer y os llevará a todos la recompensa y la esperanza de una vida mejor y de dulcificar los males. Es decir, al final de ese pasaje, según la tradición oriental y occidental, Dios promete que va a enviar a los Cristos, que son los grandes profetas, los grandes creadores de cultura. Pues este devenir se cumple en el caso del Oriente en el año 3102 a.C., con la llegada del primer profeta de la humanidad, que se llama Krishna. Krishna es el gran creador de la cultura védica, de los Vedas que habíamos hablado. Es el primer puente que hay entre la divinidad, o el primer mensajero que manda Dios, según esta tradición, a la tierra. ¿En qué momento lo manda? Y aquí comienza la historia de Krishna, que es fundamental, y que es este que trajimos acá, que es esta figura representativa de todo el Oriente, siempre tocando ahí está, tocando la flauta. De todos los grandes profetas de la humanidad, Krishna es el primero. Después vienen Buda, Zaratustra, Jesús, Platón, Abraham, Mahoma y otros tantos. Pero el primero que viene es este que está acá, ¿ya? ¿Por qué Krishna se transforma en una gran revolución? Ahí está, mira qué bonito. Krishna significa puente entre Dios y el hombre. También es el azul, porque se le pinta, siempre tenía con la piel azul o negro, ¿ya? Pero en términos bastante concretos, en el momento de ese año 3113 a.C., quien gobierna la tierra es el rey Kansa y la diosa del deseo y de la muerte, que es la diosa Kali. Fíjate tú,
Entonces, en ese momento, el rey Kansa en la India busca, de alguna forma, se casa con Nisumba y busca un heredero. Y le pregunta en una ofrenda de fuego, ¿quién va a ser el heredero de este rey malo, de este rey Kansa, que era un momento oscuro de la humanidad? Recordemos que según la tradición, cuando se oscurece la humanidad, la divinidad envía a estos profetas. Pues bien, le dicen al rey Kansa que no van a ser de vientre de Nisumba ningún heredero, sino que van a ser quien lo va a reemplazar de la Virgen Devaki, que era la hermana del rey Kansa. De la Virgen Devaki van a ser el gran gobernante que va a reemplazar a Kansa. Inmediatamente el rey Kansa manda matar a su hermana, la Virgen Devaki. Pero en la noche que lo iba a matar, toman, digamos, el jefe de los sacrificadores se acerca y le dice a la Virgen Devaki que se vaya porque el rey Kansa lo iba a matar. La Virgen Devaki se va al monte Meru, y en el monte Meru se encuentra con el gran anacoreta que es Vasudeva, y Vasudeva lo lleva finalmente a la aldea de Nanda. Nanda es la persona que va a cuidar a la Virgen Devaki, que aparece en esta imagen con Krishna. Pues bien, la Virgen Devaki, fíjate tú, en un momento de misticismo, se le aparecen las divinidades y le anuncian que va a ser ella la que va a traer al mundo al gran Salvador, que va a ser Krishna. Sin pecado queda embarazada Devaki. Similar a la historia que conocemos más dentro del catolicismo. Por eso es el misterio, porque gran parte de la historia de Krishna, el arquetipo de la vida de Krishna, se va a repetir en la vida de Jesús. Es fantástico, Jean-Philippe. Pues bien, en este escenario, Krishna nace. Y nace y rápidamente se transforma en un niño que no tiene miedo, que incluso, según cuenta la leyenda, le abría la fauce a las panteras, que montaba rápidamente a los elefantes, y muy rápidamente Krishna se transformó en un guerrero. El profeta Krishna fue antes que nada un guerrero, un héroe para aquel tiempo. Se enfrentó a monstruos, según la tradición, a los más grandes guerreros de la época, y los venció a todos. Incluso en un momento dado, Krishna dice, con el arco y bueno, con todas sus habilidades, tráiganme al mejor guerrero del rey Kansa. Y le traen al guerrero del rey Kansa, y Krishna lo mata. Después, Krishna desafía a un monstruo, a una serpiente gigantesca con unas crestas que se inflamaban. La gigantesca serpiente se tira encima de Krishna, lo comienza a triturar, y antes de que lo triture, Krishna le corta la cabeza a la serpiente y se transforma en un héroe nacional. Cuando se transforma en un héroe nacional, el rey Kansa, fíjate tú que el rey Kansa, quien había mandado a matar a la madre de Krishna, lo llama para que le conduzca su carruaje. Y Krishna, sin saber que el rey Kansa había ideado eso, se pone al servicio del rey Kansa. Pues en un episodio, vale la pena recordarlo, en un episodio viajan al monte Meru y Krishna encuentra a Vasudeva. Vasudeva fue el gran protector de la infancia de Krishna. Y cuando el rey Kansa ve esto, se da cuenta que Krishna es el hijo de Devaki y quien está llamado por la leyenda a reemplazarlo
en el gobierno y le lanza una flecha directo al corazón. Y la flecha se acerca, pero Krishna se mueve y mata la flecha a Vasudeva, que era el gran amigo, de alguna forma, de Krishna. Sucede que en ese minuto, de alguna forma, hay una declaración abierta de guerra entre Krishna y Kansa. A Krishna ese acontecimiento le impactó mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo trabajaba para Kansa y Kansa mató al protector de su infancia. Es en ese momento donde también impactado por la muerte, por la desaparición de su madre Devaki, que Krishna, después de ser el más grande de todos los guerreros, se dedica a la meditación, se dedica a los estudios y se transforma en el más grande filósofo de aquel tiempo. ¿Cómo fallece Krishna? Claro, ya convertido en gran hombre, Krishna, mira, es tan sabio lo que ocurre porque triunfa. Krishna, su filosofía, por ejemplo, cuando se transforma en el gran profeta, Kansa lo manda a matar de nuevo. Pero los guerreros dicen, ¿cómo lo vamos a matar si es un gran profeta? Pues Krishna lo que tenía que hacer era sacrificarse y morir bajo la mano de su propio enemigo, para sembrar en su enemigo el germen de alguna forma que iba a cambiar al propio enemigo. Pues Kansa manda a unos arqueros a matar a Krishna y Krishna, apoyado en un árbol, espera que los arqueros le lancen las flechas y lo maten. Así termina la vida de Krishna, pero al mismo tiempo, cuando sus enemigos lo matan, el gran mensaje de Krishna queda en sus enemigos, al igual que Jesús, como lo vamos a ver. Pues bien, esta es la historia de Krishna. Quiero, a propósito que tú me dices, al igual que la vida de Jesús, me gustaría, si es posible, establecer de inmediato el paralelo, Cristian, y que me expliques respecto a la vida de Jesús finalmente, cómo se vincula eso con Krishna basándonos en Jesús. Ya, mira, muy brevemente, decir que cuando Krishna muere, Krishna da origen a una gran civilización, que es la civilización del valle del río Indo. Una civilización donde las principales características es la primera gran civilización de la historia donde el hombre y la mujer están en una igualdad social, donde hay una moralidad, donde no hay muchas guerras y se crea una gran civilización, ¿ya? Esta civilización creada por Krishna en el Valle del Indo, año 3000 antes de Cristo, un poquito posterior, es fantástica. Como te decía, su principal cualidad es la creencia en esta igualdad entre el hombre y la mujer. Es la primera gran civilización de la historia donde el hombre y la mujer son iguales. Y todo esto termina con una revolución de sacerdotes brahmanes que tomaron el mensaje de Krishna e instauraron una revolución de castas, digamos, instauraron todo lo que es la segmentación de castas, ¿ya? Tenía que decir eso, Jean-Philippe, aunque me demoré un poquito, pero para decir lo siguiente. En el caso de Jesús, ¿ya? Jesús nace en momentos de una decadencia, en una gran decadencia del Imperio Romano, similar a la India. Son tiempos previos de Nerón y Calígula, pero después nace Jesús, y sobre Jesús hay una verdadera... la vida de Jesús es bastante imprecisa. Se sabe, mira,
es imprecisamente objetiva, por decirlo así, ¿ya? Nace de una virgen, según la tradición, sin pecado concebido, igual que la tradición de Krishna. José es un viejo, igual que Nanda y de que Vasudeva, que son los protectores de Krishna. ¿Ya? Sobre el nacimiento de Jesús, tú sabes, se sabe poco. Unos dicen que nació en un pesebre, nosotros sabemos que nació en una cueva. Que la estrella de Belén, no sabemos muy bien qué era. Unos dicen que no era una estrella, que era un objeto volador no identificado. Rarísimo. Pues bien, sobre la vida de Jesús, en los primeros, él muere en la cruz, según algunos testimonios, y cuando comienza el cristianismo primitivo, los primeros años, hay más de 30 evangelios sobre la vida de Jesús. Hasta el año 200, por ejemplo, eran canónicos 30 evangelios. Es decir, muere Jesús y comienzan muchas vertientes a enseñar el mensaje de Jesús. Los gnósticos, los arrianos, los judeocristianos y los cristianos propiamente tal, los paulinos. Pero eso es lo que ocurre con los profetas. Aparece el profeta y salen muchas escuelas. Claro, liderazgo. Muchas escuelas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llegado el año 300, mira, durante el primer periodo de los primeros 300 años del cristianismo, los cristianos eran lanzados al león, eran perseguidos por el Imperio Romano. Los santos mártires de la Iglesia fueron los que de alguna forma sentaron las bases de la creencia cristiana en un politeísmo romano en decadencia. Los ejemplos de los santos mártires son inimaginables. Están, me acuerdo, los pasturantes de Siria, gente que eran cristianos, que se apartaban de la sociedad y que vivían como animales, comían pasto. Hay otros que construían, por ejemplo, unas montañas, una especie de montaña, se sentaban arriba y se dejaban morir bajo el sol para dar prueba de la creencia en un Dios que no es de este mundo. Con el paso del tiempo, esta creencia se fue de alguna forma metiendo en los corazones de todos los católicos, de todos los romanos de aquel tiempo. Y sucedió que ya en el año 325, la principal creencia de todo el Imperio Romano era la creencia cristiana. Pero como dije, muchas vertientes, y muchas vertientes en conflicto por las creencias. Y también muchos cristianos de aquel primer tiempo bastante violentos. Es parte de la historia. Pues bien, la gran revolución que ocurrió en el año 325 fue llamada por el emperador Constantino el Grande. ¿Qué es lo que sucedió? Constantino, en el año 324, reunifica el Imperio Romano después de ganarle una batalla a Licinio. Y al año siguiente se da cuenta que un imperio como este que había reunificado necesitaba a esta religión cristiana. Pero también se dio cuenta Constantino que la religión cristiana estaba muy dividida en facciones. Entonces llamó al concilio de Nicea, lo convocó, lo presidió y dio el discurso inaugural del concilio de Nicea, donde se reúnen 318 obispos cristianos de diferentes partes del mundo. Incluso estaban los arrianos, como Eusebio de Cesarea, que son defensores de diferentes tradiciones. Pues, ¿qué es lo que sucedió en ese concilio, que en el fondo representa una gran revolución?
en este caso comandada por Constantino. Lo que hizo fue, entre varios puntos, de los 30 evangelios que habían, y frente a los obispos que no se ponían de acuerdo, determinaron finalmente que solamente 4 evangelios iban a ser los que supuestamente transmitían la verdadera herencia y mensaje de Jesús: Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Y el resto de evangelios fueron quemados, destruidos y perseguidos a todos aquellos que los profesasen. Esos son los apócrifos, ¿no? Los evangelios apócrifos son esos. Entre otras cosas también que ocurrió en ese concilio, por ejemplo, la elección del Papa antes del concilio era por sufragio del pueblo. Era una aclamación que decía: elegimos a tal Papa. Pues el concilio determinó que solamente los clérigos y posteriormente los obispos iban a poder elegir al sucesor de Cristo en la tierra. Es decir, se deja al pueblo cristiano fuera y no pueden elegir. Esas son algunas de las... Obviamente Arrio que era... Mira, se planteó en ese concilio el gran debate entre si Jesús era Dios o era el Hijo de Dios. Los arrianos decían que era el Hijo de Dios y que no podía ser Dios porque se había encarnado en un cuerpo material. Y la materia siempre ha estado asociada al príncipe de las tinieblas. Pues el concilio determinó que Jesús es Dios, luz de luz, consubstancial al Padre, es decir, lo mismo que el Padre. Parte de la revolución que ocurrió en ese concilio de Nicea. Y dentro de los aspectos fundamentales que ocurrieron, de alguna forma, quizá lo más relevante para los que estudian el mensaje de Jesús es que en el fondo el concilio de Nicea instauró esta creencia en estos 4 evangelios. Pero no es que esos 4 evangelios sean el cristianismo. Es un cristianismo que venció en ese concilio, en gran medida presionado por las necesidades de religión que tenía Constantino el Grande. Pero en realidad es el cristianismo paulino de estos 4 evangelios el que vence en ese concilio. Pero hay otros cristianismos que derivan de la enseñanza de Jesús, como estos de los evangelios apócrifos o evangelios gnósticos. ¿Pero esos 26 evangelios apócrifos cambiarían radicalmente la historia que conocemos nosotros hoy en día? Mira, piensa tú que eso ocurrió en el 325 y se borraron a todos los otros. Las próximas generaciones. Desaparecieron de la historia en gran medida todas las otras interpretaciones de estos otros evangelios. Desaparecieron. Entonces, durante mucho tiempo hubo una iglesia y una interpretación de los evangelios. Ahora, después en el siglo XVI llegó Martín Lutero y aparecen nuevas interpretaciones, pero a nivel de fuentes sobre la vida de Jesús y sobre el mensaje de Jesús, en 1945 se descubren los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos en lo que se llamó la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. Los evangelios apócrifos son los evangelios que hablan, que son estos otros evangelios que fueron destruidos después del concilio de Nicea y que hablan de las otras tradiciones a partir del mensaje de Jesús. Eso es muy relevante,
porque aparece, por ejemplo, toda la visión gnóstica. Los gnósticos, evangelios como por ejemplo el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás. Piensa tú que los evangelios de la Biblia datan del año 60 al año 100. El evangelio de Tomás es del año 50, es decir, es el más antiguo de todos los evangelios y descubierto recién en 1945. El evangelio de María Magdalena data del 200. El evangelio de Felipe data del 150. Es decir, mira, cuando se hace este descubrimiento y las primeras traducciones de los papiros aparecen en 1988, obviamente me las compré inmediatamente y me los comencé a leer. Y claro, nosotros siempre volvemos a la época que nos marca. Nosotros estamos marcados por esta época de fin y de comienzo. Época donde se va a conocer más verdad, Jean-Philippe. Y una de las verdades que se va a conocer, o que se está conociendo, es que en realidad, sobre la vida de Jesús, hay mucho que conocer todavía. Y al menos están dados en estas fuentes. Yo no quiero, siempre es importante porque uno tiene que hacer la distinción que en gran medida a partir de lo que uno sabe y que cada persona sabe, cada persona tiene su interpretación de su Cristo, ¿ya? Pero también es necesario decir que dentro de estas interpretaciones o ideas que tú puedes tener de Jesús, hay dos grandes enfoques, que es el enfoque histórico o laico de la vida de Jesús, que es el que nosotros privilegiamos en nuestro análisis, y el enfoque de la fe, el teológico. El enfoque teológico se basa en la tradición histórica, obviamente, pero nosotros no buscamos cuestionar las creencias que tiene la gente sobre Jesús. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de los nuevos documentos, joyas de la Escritura, que hablan de otras tradiciones. Nadie está de acuerdo, Jean-Philippe, en qué criterios imperaron en el concilio de Nicea para elegir esos 4 evangelios como los únicos verdaderos. San Ireneo en el siglo II fue el primero que propuso que se conservasen estos 4 evangelios, que eran los que supuestamente transmitían la verdadera herencia de la vida de Cristo. Pero en realidad no hay criterios. ¿Cuáles fueron los criterios por los cuales Constantino y el concilio de Nicea solamente tomaron 4 evangelios de los 30 evangelios? La Iglesia no tiene ninguna explicación. No hay ningún documento de la Iglesia que te diga que estos fueron los criterios que imperaron para elegir estos 4 evangelios. Algunos dicen que eran evangelios escritos por apóstoles, un criterio posible. Otro criterio que tenían una regla de fe, también es posible. Otro criterio que eran de alguna forma sagrados o respondían a una iluminación. Pero en aquel año 300 todos los cristianos estaban iluminados. ¿Cuáles son los principales aspectos que llaman la atención de estos evangelios apócrifos que podrían también cambiar la historia más tradicional? Respóndemelo inmediatamente después de Contreras. De esos evangelios apócrifos, Cristian, ¿cuáles son los aspectos, los ítems que llaman más la atención y que han resultado también más controversiales? Mira, Jean-Philippe, en realidad para todo el mundo, digamos, católico y cristiano, evangélicos también, que hay muchas iglesias evangélicas en el mundo, los evangelios que se han descubierto
Primero, la Iglesia no los acepta como verdaderos, ¿ya? Aunque para los historiadores, para los experimentos con el carbono 14 y para los grandes lectores de estas lenguas muertas, son legítimos. Pero la Iglesia no los acepta, eso hay que decirlo. Porque hablan de otras tradiciones. Hablan de tradiciones, por ejemplo, donde, mira, tradiciones que provienen de otra vertiente, de otra interpretación. Jesús, al igual que Krishna, mira, si uno ve estas dos grandes revoluciones, ¿en qué consistieron estas grandes revoluciones, las dos más grandes de la historia? El primer profeta, Krishna, llega a la tierra, crea una gran cultura, que es la cultura del Valle del Indo, de igualdad entre el hombre y la mujer, que es uno de los rasgos fundamentales. Y la revolución de los sacerdotes brahmanes toma el mensaje de Krishna, lo confisca e instaura la división de castas, ¿ya? Que es la que rige hasta el día de hoy, tergiversando el mensaje de Krishna. ¿Qué es lo que sucede en el 325? Jesús llega en el 325 ocurre la revolución. ¿Qué se hizo en el Concilio de Nicea? El mensaje completo de Cristo, contenido en muchos evangelios, se confiscó y se instauró una sola interpretación para el Imperio Romano. Lo mismo que le ocurrió a Krishna, le ocurrió a Cristo, por esta gran revolución de este concilio. Ahora, obviamente, hay mucho, o sea, es interminable la cantidad de cosas que uno puede descubrir sobre los nuevos mensajes que se están conociendo de Cristo. Pero al margen... ¿En el Evangelio apócrifo se habla directamente de Jesús? Sí, pues, directamente, son evangelios. Evangelio significa que es la buena nueva de Jesús. Ahora piensa tú que habían muchos evangelios y que solamente se encontraron unos cuantos. Es decir, se borraron. Constantino mandó a quemar y destruir todos los evangelios que no eran aquellos 4. Entonces el mensaje completo de Jesús se empobreció. Así como los brahmanes en la India empobrecieron el mensaje de Krishna. Es necesario y era necesario decir estas cosas, Jean-Philippe, porque según la tradición, estos grandes profetas son los enviados por la divinidad a la tierra para traer orden al mundo y, como señalaba al principio, cuando me hayan olvidado, enviaré al Cristo que se encarnará en vientre de mujer y que llevará una nueva esperanza a la tierra. Pues esa esperanza suele suceder, la toman los grandes, nacen estos grandes mensajeros y es tergiversada por las instituciones posteriores, Jean-Philippe. Ahora, es verdad que, mira, ya vamos a tener sesiones exactas, pero muchos de estos evangelios hablan de tradiciones mucho más, de alguna forma, muchos se vinculan a tradiciones más orientales, los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos, filosofías que vienen del Oriente. Explicaban en resumen que hubo 30 en algún momento, sin embargo, en un concilio se determinó que debían ser 4 los que regían la historia de ahí en adelante. Pero esos 26 restantes, me imagino, engloban muchas situaciones que pueden resultar polémicas para la iglesia actual, ¿o no? Por supuesto que sí. Mira, cuando uno, y vuelvo a insistir, Jean-Philippe, nosotros tomamos las fuentes históricas, no nos metemos en la fuente de fe, cada uno que tenga su propio Cristo. Lo que sí uno tiene que saber que hoy en día
cuando uno habla de estos temas, en general las iglesias de la tierra se han vuelto tremendamente intolerantes, dogmáticas, y no hay diálogo. Eso es lo que caracterizan en gran medida a las iglesias que hoy día hay en la cristiandad. En la cristiandad hay 5.000 iglesias de base cristiana. Y la católica es una de las 5.000 iglesias de base cristiana que hay. Y entre ellas no hay diálogo. Hay intolerancia porque cada uno tiene una idea teológica de Cristo, que es Dios para ellos. Hay intolerancia, ¿ya? Dentro de las bases históricas, hoy en día, en cambio, mira, cuando uno analiza esto, primero la historia no es dogmática, la historia es de consenso. Nos ponemos de acuerdo y después si sale un nuevo acontecimiento, digamos, un nuevo documento que cuestiona, bueno, podemos ir consensuando cosas, pero no es absoluta como la visión del Cristo teológico de todas estas iglesias, que son sumamente intolerantes. Y es un rasgo que no va con los nuevos tiempos tampoco, la intolerancia, pero es parte de la decadencia en la cual está el sistema. Ahora, cuando uno toma todos los evangelios que hoy día disponemos y que somos la primera generación en 2000 años que tenemos la posibilidad de disponer de estos evangelios. ¿Qué haces tú, Jean-Philippe, como investigador? ¿Tomas estos textos y los quemas? Por supuesto que no. Tampoco yo y tampoco gran parte de los investigadores. Los estudiamos. Les aplicamos el carbono 14, nos damos cuenta que son legítimos. Los expertos en lenguas muertas, coptas, los leen, se dan cuenta que son legítimos, los interpretan, los traducen. Y llegamos a un escenario nuevo sobre la vida de Cristo. Ahora, yendo a la pregunta que tú me hacías directamente, ¿qué conclusiones uno puede sacar de estos evangelios? No vamos a ir en las profundidades, pero sí al menos, mira, algunas importantes, como siempre se ha sabido históricamente. Ni mujer alguna. Ni mujer alguna. Era una persona pulcra, segura, con su misión, se puede sostener. Sí, se puede sostener. Una visión. Y esa visión las tienen la Iglesia Católica y muchas vertientes evangélicas e iglesias evangélicas. Jesús es Dios. Y se acaba el punto. Intocable. Lo más grande de todos. ¿Ya? Pero también tomando las otras fuentes, uno puede decir, por ejemplo, que Jesús era casado con María Magdalena. ¿Se puede decir? Sí. Hay muchos evangelios, de estos nuevos evangelios descubiertos, como el evangelio de María Magdalena, como el evangelio de Felipe, como el evangelio de Tomás, que es el más antiguo de todos, donde uno puede sostener que Jesús estaba casado con María Magdalena. E incluso ahora en el 2012, y recién se acaba de publicar un nuevo evangelio, que es el evangelio perdido de la esposa de Jesús, datado en el 700 después de Cristo, pero legítimo en cuanto a su redacción copta antigua. Y ahí aparece a Jesús diciendo, los discípulos le preguntan a Jesús en este nuevo evangelio si María Magdalena es digna de ser discípulo de él y uno más de nosotros. Y Jesús responde en la cuarta línea, mi esposa. Y después dice, sí es digna de ser mi discípulo. Es decir, en estos evangelios uno puede decir que María Magdalena en realidad
también era esposa de Jesús, también era una compañera, una preferida. Y así como se puede hablar de María Magdalena en estos evangelios apócrifos como la mujer de Jesús, ¿se da un cierto atisbo o quizás directamente se habla de hijos de Jesús? Mira, hay algunos pasajes donde aparece mencionado Sara como hija de Jesús. Es verdad. Se habla también que pudieron haber tenido 2 hijos, que tiene que ver con la leyenda del Santo Grial o la sangre real. ¿Es posible? También se puede decir eso, tomando estos nuevos evangelios. Es decir, estos nuevos evangelios te están mostrando a un Jesús más humano, a un hombre en la tierra, con una necesidad de amar y de ser amado, e incluso con la necesidad de tener una familia. Pero si tú tomas otros pasajes también de los evangelios, hay un pasaje donde Jesús se dice: Salomé comió en la mesa del Señor y después ascendió al lecho de Jesús. Y Salomé era otra mujer. Entonces, a partir de este evangelio, otro evangelio, uno podría llegar y sostener que en realidad Jesús era bígamo y tenía 2 mujeres, María Magdalena y Salomé, porque comer en la mesa y después ascender al lecho, o quizás más mujeres. O quizás más. ¿Sabes por qué? Porque mira, a los 12 discípulos, a Jesús y a los discípulos, lo acompañaban muchas mujeres, muchísimas mujeres. Y eso está constatado. Si uno fuese un romano de aquel tiempo y ve a este profeta caminando por la tierra con discípulos y todas estas mujeres, el romano dice: estas son para los servicios sexuales de todo este grupo. Pero incluso hay un evangelio que es un evangelio falso, el evangelio secreto de Marcos, falso completamente. ¿Por qué? Porque los expertos, como Antonio Piñeiro, Joseph Montserrat y otros tantos, llegaron a esa conclusión. ¿Ya? Recordemos que la historia es consensuada y al menos los grandes expertos en las traducciones han llegado a que este evangelio secreto de Marcos que es falso y que plantea incluso que Jesús pudo haber sido homosexual. Falso en todo caso. ¿Ok? Es decir, de los evangelios verdaderos, uno puede sacar que era célibe, que estaba casado también, que tenía incluso 2 mujeres. Por lo tanto, aquí está la interpretación desde la historia. ¿Por qué siempre se dice que en las narraciones orales, sobre todo, cada uno le pone su cosecha? Hasta el día de hoy pasa que uno cuenta una historia y después el amigo se la cuenta a otro cada vez más grande o al revés, inferiorizando algunos detalles. Pero, ¿por qué hay diferencias tan diametrales en estos evangelios? ¿Por qué se habla en algún momento de celibato, en otros de estar en pareja? ¿Por qué? Si finalmente la historia, en ciertos elementos más grandes, debería, me imagino yo, tener ciertos factores comunes. Yo creo, Jean-Philippe, que nosotros estamos en un despertar de estos grandes conocimientos sobre uno de los grandes mensajeros del universo, que fue Cristo. Al igual que Krishna y Cristo. Fíjate tú que Krishna y Cristo están relacionados directamente, según la tradición más profunda. Estos mensajeros se encarnan por su propia potencia cuando la civilización está oscura,
como le ocurrió a Krishna con el rey Kansa y como le ocurrió a Cristo con el Imperio Romano. Se encarnan por su propia potencia. Krishna significa oscuro, pero también significa puente entre Dios y el hombre. Krishna. De Krishna viene el griego Christus, el latino Christos, o sea, Christos, Christus. Christos en griego, Christus en latín, Cristo en castellano. A Jesús se le dijo el Cristo, recordando a Krishna. A Krishna, puente entre Dios y el hombre. Para los grandes sabios del Oriente, son una misma encarnación, el mismo avatar, Krishna, que desciende a la tierra, que se sacrifica para instalar el mensaje en el corazón de sus enemigos, y Cristo, el mismo avatar que se encarna 2000 años después, que se sacrifica él voluntariamente para transmitir su mensaje en el corazón de sus enemigos, y lo logra, y pone en orden. Y 2 revoluciones de sacerdotes que confiscan el mensaje completo e instauran sociedades que son las que se están viviendo hoy en día. La India, una sociedad donde antes, con Krishna, el mensaje era de igualdad entre el hombre y la mujer, porque Krishna habló. Mira, otro detalle importante. La primera vez en la historia que se nombra a Dios fue Krishna, en la India, los Vedas, y le llaman Deus, sánscrito. Deus, sánscrito, Deus en griego, Dei en latín, Dios en castellano. Pero el Dios de Krishna no era un Dios Padre. El Dios de Krishna, la primera vez que en la humanidad se menciona a Dios, se le confirma como una biunidad, luz, sagrado, hombre y mujer unidos en un huevo. El hombre y la mujer representan la divinidad suprema por excelencia en el Oriente. O sea, no se le asigna un carácter tan antropomórfico como en las religiones contemporáneas. Los asocian en la cultura de Krishna, la cultura del Valle del Indo. Deus es el hombre y la mujer unidos en un huevo. Por eso la sociedad del Valle del Indo, la mujer y el hombre estaban en una igualdad gemelar. La revolución de sacerdotes brahmanes acabó con la igualdad entre el hombre y la mujer. La revolución de los sacerdotes brahmanes lo que hizo es degradar moralmente a la mujer. De la igualdad que había en la primera gran civilización, la mujer pasa a ser prácticamente la autora del pecado original. Lo mismo sucede posteriormente al concilio. Mira, es en el concilio de Nicea del 325. En ese año, por consenso y por también las presiones que hacía Constantino, que Jesús pasó a ser Dios. Es en ese concilio donde el gran debate entre Arrios, si era hijo de Dios o era Dios, se determina que era Dios, por consenso. Pero una de las cosas que sucede tanto en la India y tanto en Occidente son 2 revoluciones que ordenan el mundo en el Oriente, y esta otra revolución ordena la creencia de Occidente.
pero se instala en el mundo mucha ignorancia. Se degrada a la mujer en ambas revoluciones. Se va criando de alguna forma un pueblo sin muchas esperanzas. Y también a un pueblo en la superstición, de alguna forma. En la creencia por creer, sin pensar o sin, de alguna forma, irse al cuestionamiento histórico. Así ha sido al fin y al cabo. Las vidas de Krishna es un arquetipo de la vida de Jesús. Lo que ocurrió después es similar también. Se cambian los mensajes, se tergiversan los mensajes y de alguna forma se empobrecen. Yo creo que lo más relevante hoy en día, como siempre, es darnos cuenta de que estamos en una nueva época, pero también en una época oscura, Jean-Philippe. Nosotros estamos viviendo una época tremendamente oscura hoy en día. Y según la tradición, es tiempo de que venga Jesús a la tierra, que se encarne nuevamente este gran espíritu que se encarnó en la India primero y después, bueno, en Belén. Es tiempo de que se cumpla este gran misterio.